Bien. Empezando por el manejo nutricional de una yegua preñada. En general, la forma, o sea, objetiva y más sencilla de evaluar la nutrición en los animales es la condición corporal. En el equino, la condición corporal, la escala que se usa típica es una escala que es una escala de Geneke, que va hasta el 9, y las yeguas preñadas queremos mantenerla en 6-7. Son indeseables las yeguas obesas, porque se sabe que tienen un montón de alteraciones metabólicas, ¿tá? Que afectan múltiples aspectos, incluida la placenta, ¿tá? Como en otras especies, en los primeros 2/3 de la gestación, las necesidades de la yegua no cambian significativamente, pero, como decía ahí abajo, hay que tener en cuenta que las yeguas, como nosotros queremos tener un potrillo por año, suelen estar en lactación. Y ahí sí van a tener altísimos requerimientos nutricionales, independientemente de que estén preñadas, ¿no? Es porque están en lactación, ¿no? Pero si tenemos la yegua que no tiene cría, un 3% de materia seca del peso vivo es en general lo que se calcula para un caballo, para alimentar un caballo. Y no es necesario no es necesaria la suplementación. Con pastura de buena calidad, en general la yegua se mantiene bien. Esto cambia en el tercer tercio, en que los requerimientos aumentan considerablemente. Como dice ahí, hay que tener especial consideración en la energía, obviamente la proteína, pero también en los minerales para el desarrollo calcio-fósforo, sobre todo para el desarrollo del potrillo, y la relación calcio-fósforo, que hay una relación calcio-fósforo óptima para que se absorban correctamente estos minerales, ¿no? ¿Y cuáles son otras claves que tiene este periodo? Es que, como hay un gran crecimiento del feto, se está ocupando una gran cantidad del abdomen, la capacidad de consumo de esa yegua se va a ver restringida. Entonces es importante que las yeguas sean alimentadas con comida de buena calidad, ¿no? Porque no adelanta tener comida voluminosa pero de baja calidad. Y puede llegar a ser necesario suplementar si es que solamente con el forraje no lo podemos cumplir con los requerimientos. Entonces hay un ítem sobre los comederos, por lo mismo de que les dije hoy más temprano. Cuando uno le está dando de comer a los animales es importante tener comederos adecuados y suficientes, porque la hora de la comida suele ser una hora de accidentes. Ahora les voy a mostrar una foto de una yegua accidentada a la hora de la comida. Bien. Importante siempre la disponibilidad de agua. Y bueno, esto es para recordarles que la yegua preñada además está en lactación, ¿tá? Las ven ahí atrás y ven una yegua con una producción láctea interesante. Sobre el manejo general de las yeguas preñadas, es importante que las yeguas se ejerciten. Cuando las yeguas están sueltas, no hay problema, pero las yeguas que están confinadas, que no son cosas que sean tan comunes en nuestro país, es importante que salgan y se muevan. Es importante evitar el transporte, que es una fuente de estrés importante, salvo que sea necesario, o sea, hay que tratar de evitarlo. Y esto de evitar el contacto con otros caballos es entre comillas, pero es especialmente importante intentar no mezclar categorías, sobre todo no mezclar con potrillos jóvenes que son más propensos, por ejemplo, a enfermedades respiratorias. Y vamos a ver que la neumonitis puede llegar a ser causa de abortos. Entonces, nosotros tenemos que intentar que las yeguas preñadas no se junten con otros equinos, y obviamente si vamos a tener ingresos en el establecimiento, tratar de hacer una especie de cuarentena y no juntarnos con las yeguas preñadas, etcétera, etcétera. Esas son cosas bastante de sentido común. Y es importante evitar el estrés en las yeguas, ¿no? El estrés puede ser estrés social, como ven en esa foto, que al pobre chiquitito ese lo están corriendo. El estrés ambiental, de altas, bajas temperaturas, etcétera, también dentro de lo razonable, pero recuerden que de las fotos que les mostré hoy de condiciones extremas, porque ustedes saben bien que tenemos caballos en el desierto y en la nieve.
Y el destete, que obviamente va a ocurrir cuando la yegua esté preñada, hay que tratar de hacerlo de la mejor forma posible, ¿no? Hay guías de manejo, etcétera, para minimizar el estrés en la yegua. Porque el estrés puede ser sinónimo bueno, de generación de cortisol, prostaglandinas, si hay alguna complicación. Manejo general, siempre en todos los equinos, cuidar la salud de los cascos, cuidar los dientes, hacer mantenimiento, ¿no? Y consideraciones especiales para yeguas mayores y con patologías crónicas, eso es bastante importante, porque a diferencia de lo que ocurre en las otras especies productivas, llámese cualquiera de ellas, bovinos, cerdos, en esas especies, la vaca veterana, la oveja con malos dientes, se descarta, pero nosotros solemos tener muchísimas yeguas viejas en las manadas o en los aras, entonces hay que tener consideraciones especiales con ellas. Por ejemplo, yeguas que tienen infosura crónica, yeguas como esta de abajo a la derecha, que tienen problemas de cascos rajados. Estas son cosas muy comunes de ver, pero hay que cuidarlas, hay que desvasar, etcétera, etcétera. Si es necesario, esa yegua que ven en la foto grande es una yegua que se llegan a ver, tiene como una especie de botitas en las manos, es una yegua que tiene infusura crónica, pero sin embargo está en un plantel de madres. Pero esas cosas se pueden hacer si uno las cuida, trata, las atiende. Acá tienen una yegua con una artrosis, una enfermedad degenerativa crónica de carpo, pero también es una yegua que está preñada. Pues en la foto de las pérdidas gestacionales vamos a ver esta misma yegua que a la hora de la comida recibió una patada de otra. No fue lo que le causó eso, pero además, súmenle a su artrosis ya de larga data, una patada seria del otro lado. Pues la vamos a ver. Desde el punto de vista del manejo sanitario, las yeguas preñadas se vacunan, hay planes de vacunación, y el objetivo de vacunar a las yeguas preñadas son la protección de la yegua para prevenir el aborto causado por, sobre todo, herpes virus 1, que es uno de los agentes de la rinoneumonitis. Hay planes de vacunación de 3 vacunas durante la gestación, en general se hacen en los meses 5, 7 y 9 de la gestación, pero hay que tener en cuenta que la vacunación no protege 100% contra el aborto, sí, obviamente limita la eliminación viral y todo eso, vacunando todas las yeguas hace que en colectivo el riesgo baje, pero, como dice ahí, hay que tener medidas complementarias que tienen que ver con lo que les decía hoy. No mezclar categoría, pues ya saben, porque se sabe que los potrillos son más propensos, entonces es importante ayudar a las vacunas. Y en cuanto a la leptospirosis, existen vacunas que en Uruguay estuvieron disponibles comercialmente poco tiempo, pero como no tuvieron demasiada salida, no se trajeron más. Sé que hay una brasilera y hay una vacuna americana contra leptospirosis, que es otra de las causas de aborto infeccioso en el equino. Y después hay otra vacunación estratégica que se hace en las yeguas preñadas, que tiene como objetivo mejorar la calidad del calostro. Es como que se hace un booster en el momento en que la yegua está produciendo el calostro, en general se hace 4 o 6 semanas por parto, y se aprovecha para dar los antígenos que van a proteger a ese potrillo. Se suele dar el herpes virus, en general esa dosis del plan 579 se puede dar al mes 10, y el objetivo es que haya una buena cantidad de inmunoglobulinas contra el herpes virus en el calostro, porque el herpes virus, además de producir abortos, produce una enfermedad bastante grave, respiratoria y con lesiones en algunos otros órganos en los neonatos, que en general es fatal. Son potrillos que nacen y se mueren muy rápidamente, y puede ser por rinoneumonitis. Entonces, es importante tratar de tener una yegua con un calostro de mejor calidad posible. Podemos aprovechar para dar en ese momento la vacunación anual que tenemos que darle a los equinos contra el tétanos. Es bueno darlo en ese momento, entonces ya tenemos un potrillo que mama calostro con más inmunoglobulinas. Y bueno, hay un montón de vacunas más. En Uruguay tenemos disponible influenza, adenitis,
y encefalitis, y estas otras que ven ahí, rabia, botulismo, rotavirus, gonococcus, son vacunas que se suelen dar en ese momento en otros países porque en Uruguay no están disponibles. En cuanto al manejo sanitario, parasitario, se suele coordinar con el manejo del resto de los caballos, las yeguas, los animales adultos, o sea, como que las tendencias modernas en el uso de antiparasitarios en caballos, en que la resistencia parasitaria es un problema y una preocupación muy grande, se trata de hacer en base a HPG, ¿no? A desparasitar los caballos que realmente son grandes eliminadores de huevos, y el resto pueden llegar a no necesitar. Así que los caballos adultos, las reglas generales para la yegua preñada, se intenta evitar todo tipo de antihispénicos en los primeros 60 días de la gestación, pensando en eventuales efectos teratógenos, y se suele hacer una desparasitación en el último mes, que se suele hacer con ivermectina, intentando disminuir el HPG general de todos los parásitos de las yeguas, y particularmente el Strongyloides esteri, que es un parásito que se transmite a través de la leche. Y en general vamos a estar cuidando siempre la condición corporal de nuestras yeguas preñadas, el tamaño abdominal para verificar que no haya anormalidades, que vamos más adelante, el desarrollo de la ubre, que sea normal, vamos a ver después cómo es, porque pueden haber patologías que cursen con desarrollo normal de la ubre, y el estado del periné. ¿Por qué el estado del periné? Porque es, ya vamos a ver, que la vulva y los defectos vulvares son la principal vía de entrada de patógenos al útero, y eso hace que podamos tener problemas con endometritis en las yeguas vacías, pero como placentitis en las yeguas preñadas. Y hay yeguas que cuando están vacías no nos llama demasiado la atención su conformación vulvar, nos parece que es bastante aceptable, bastante buena, pero una vez que la yegua, que el útero de la yegua empieza a pesar, porque tenemos un potello grande, tenemos líquidos fetales, tenemos membranas, ese peso hace que todo el aparato reproductor vulva incluida es como que se esté tironeado, caiga hacia ventral, y a veces empeora la conformación vulvar en las yeguas que están preñadas. Así que el mensaje es que hay que tratar de corregir los defectos en la conformación vulvar siempre que se pueda, y si es posible monitorearlos a las yeguas en las que tenemos dudas durante la gestación para corregirlos eventualmente, ¿no? Me quedó una duda. Sí. Los antihelmíticos le podés dar después de los 60 días, sería entonces. Sí, en los primeros se intenta evitar completamente, no es necesario. O sea, no suele ser necesario y se evita. Está ¿No? bien. Y en general se hace eso, se hace como una dosificación estratégica un mes antes de la gestación. Se Ahí puede va, por hacer. eso me confundí, porque digo, a lo mejor se da antes de un mes antes de la gestación o Del ya parto, podés a perdón. partir de darlo. Ah, ahí va. Del parto, ¿no? Está bien. Bueno, lo de la placentitis lo vamos a ver en especial más adelante. Bueno, vamos a hablar ahora de cómo es el parto normal en la yegua. Algunas consideraciones, porque ustedes saben que bueno, nos gusta tener los caballos en boxes, etc. ¿no? En cuanto a dónde va a parir la yegua, si la yegua va a parir al aire libre, es importante tener previsto lugares abrigados. En cuanto al piso, todo lo que nosotros ayudemos en cuanto a higiene a los equinos nos va a rendir. Los caballos se llevan muy mal con las infecciones, entonces los ambientes contaminados van a ser una complicación para la yegua y para el potrillo neonato. Los que trabajamos con caballos nos ponemos quisquillosos, y cuando vemos una vaca de tambo parida en el medio del barro, es como que no lo podemos creer, pero bueno, realmente si eso pasara en los caballos, tendría consecuencias bastante nefastas. Entonces es importante tener los piquetes limpios. Nos pasa que a medida que van pariendo las yeguas, los piquetes se entran a ensuciar, entonces es bueno poder rotar, poder sacar la bosta, etc. El mejor piso es el campo natural, porque también las praderas empiezan a pisotear, pero bueno, a ver, si se tiene bárbaro, se pueden poner, ¿no? Y en los aras en general, las yeguas se arriman más o menos un mes antes del parto, cerca, y
En los lugares donde se monitorean los partos hay piquetes específicos para parir. Lo del tipo de alambrado les voy a mostrar una foto en especial más adelante. Y en cuanto al box, si se decide que la yegua va a parir a box, es importante que no puede ser o sea, no, a ver, puede ser todo, pero sería ideal tener un box de dimensiones mayores, un box común, ¿no? Que se llama una paridera, y es muy importante la higiene. Los boxes de parto tienen que estar limpios. En lo posible la cama se tiene que cambiar después de cada parto y los boxes, si es posible, se tienen que lavar y desinfectar. Son las condiciones ideales, sabiendo que estamos trabajando con animales de alto valor y que cuanto más nosotros trabajemos en función de la higiene, va a ser mejor para nosotros. Y obviamente, bueno, vamos a todas estas consideraciones que existen se tendrán que adaptar al tipo de explotación que tengamos. Pero hay algunos datos que se saben. Por ejemplo, en cuanto al Rhodococcus. El Rhodococcus X, no sé si ya lo vieron en equinos, es una bacteria que causa una neumonía bastante severa en potrillos más o menos 3 meses de edad, a partir del mes. Se sabe que los potrillos se suelen infectar alrededor del nacimiento y que nacer afuera reduce la ocurrencia de la infección por Rhodococcus. Esto es particularmente importante en los lugares donde el Rhodococcus es endémico, o sea que hay lugares donde es un problema serio, muy serio. ¿Tá? Una cosa que es importante no olvidar, si nosotros suturamos las yeguas, antes del parto las tenemos que abrir ese cáliz, abrir esa vulva. ¿Cuánto antes del parto? Bueno, en lo posible, lo más cerca del parto posible, con cierto margen, porque no es que si nosotros no abrimos la vulva, el potrillo no vaya a salir. Obviamente que va a salir el potrillo, pero la vulva se va a rajar de forma descontrolada a cualquier lado, ¿no? Nosotros queremos una vulva sana, porque es muy importante, ya saben, la conformación, buena conformación vulvar y perineal de la yegua para su fertilidad, ¿no? Esto ya lo vimos. Y bueno, ¿cómo se predice el momento del parto de la yegua? ¿Por qué? Porque si nosotros queremos llegar a predecirlo, queremos monitorear los partos, ¿ah? ¿Cuánto tiempo vamos a estar supervisando esas yeguas? Las señales del parto inminente en las yeguas tenemos algunas que son bastante más específicas o más difíciles de ver, que son la relajación de los ligamentos pélvicos, que son las fotos que ven ahí abajo de la región perineal. Esto es bastante difícil de interpretar. El desarrollo mamario, esto es importante, más o menos las yeguas que no han tenido cría suelen empezar con el desarrollo mamario más o menos un mes antes del parto, pero las yeguas que ya han tenido cría a veces lo hacen bastante rápido, en los días anteriores al parto ya recién ahí la desarrollo. Y van a tener un aumento final marcado, ¿ah? Que ahora después vamos a verlo en fotos. Después hay señales, otras cosas que se pueden hacer es medir los electrolitos en la leche. Estas son cosas que acá en Uruguay no se usan, salvo que alguien traiga los kits, porque hay kits comerciales en otros países, ¿no? Después también vamos a ver de cuál es por qué tanto misterio en monitorear, por qué querríamos monitorear y supervisar los partos en las yeguas, siendo que podrían tranquilamente parir solas sin ninguna asistencia, ¿no? Lo que les decía de la glándula mamaria, ahí tienen glándulas mamarias de yeguas que están muy cerca del parto, ven que tiene edema, ¿no? Vean también, presten atención a la forma variable de los pezones, esa yegua de arriba a la derecha tiene pezones chiquititos, le van a complicar la vida al potrillo, a veces unos pezones gigantes también complican. Y yo no sé si ustedes llegan a ver bien en esta foto, pero bien que parece que hubiese como unas gotas saliendo de los pezones de la yegua. Eso se llama... ¿Se ve? A eso es lo que comúnmente, o sea, el nombre común para eso son las velitas, ¿tá? Eso es secreción mamaria que va saliendo de a poco y se va acumulando y se va secando a la salida de los pezones. La mayoría de las yeguas la forman en los poquitos días previos al parto, ¿tá? Pero algunas de las yeguas no lo hacen. Entonces, no hay que quedarse esperando las velitas, ¿tá? Momento del parto, bueno, las yeguas paren de noche. La grandísima, o sea, sí, prácticamente todas las yeguas paren en la noche.
Eso también a la hora de pensar si uno quiere monitorear los partos, implica que tiene que tener una persona que trabaje de noche, un sereno. ¿No? Y ya pasando a las fases del parto de la yegua, tenemos 3, como en todas las especies, y son las mismas. La primera fase es la fase de dilatación, la segunda la fase de expulsión, la tercera la fase de fecundación. El inicio de la primera fase no es tan evidente porque no hay ningún evento externo que lo marque, pero sí es evidente el final de la primera fase porque es la ruptura del periodontoide. ¿No? ¿Cuáles son los procesos que ocurren? Que es bastante importante, muy importante en la yegua en particular, es lo que ustedes están viendo abajo. ¿Les recuerdan? Yo les había mostrado un dibujo de cuál era la posición del feto equino normal, ¿ya? Les decía que era dorso púbica, ¿verdad? Dorso púbica. Pero la posición de parto es diferente. O sea que en las horas previas al parto, el potrillo rota. Hace esto que están viendo acá. Se gira para ponerse en la posición dorso sacra, que es la posición en la cual va a parir la yegua. Esto ocurre en la primera fase, incluso la fase de expulsión se completa, ¿no? La duración es de horas, de nuevo bastante variable según yeguas que ya hayan parido y que no han parido, bastante más corta y menos evidente en las yeguas que ya han parido. Y los signos típicos de la primera fase del parto son bastante, hay que prestarles atención. ¿Por qué? Porque se parecen sospechosamente a los signos del síndrome abdominal agudo, que todos sabemos que es el cuco en los caballos, el cólico. Sudoración, mirarse la panza, el flanco, patear, mover la cola, todos estos síntomas que son síntomas de disconfort abdominal. ¿Por qué? Porque ese potrillo anda rotando ahí adentro, girando para ponerse en posición de parto, ¿tá? Pueden confundirse con un cólico. Y de hecho, hay algunos tipos de síndrome abdominal agudo que se dan en el periparto. Entonces nosotros tenemos que estar atentos, conocer la intensidad normal de los síntomas del parto para poder detectar alguna anormalidad, ¿no? Esta es otra cosa típica que hacen las yeguas en la fase de dilatación, que es el gesto de Fleming. Y acá les puse la flecha porque con muchísima buena voluntad, después cuando si quieren mirar el video van a ver que esta yegua tiene velitas. Esta es una foto sacada por mí también hace muchos años, una yegua que al mediodía, ¿no? Yo le vendé la cola porque la vi sospechosa, haciendo flemen, se echaba, etcétera, etcétera, pero recién parió en la noche. ¿No? Acá la tienen. Tuvo ese potrillo gigantesco en la noche. Ven que acá estas yeguas parían a box. Estaban acá, muy cerca, donde todos las veíamos durante el día, pero en la noche teníamos una paridera muy grande donde las yeguas parían. ¿No? Acá está, para que recuerden la posición normal en la gestación. ¿No? La segunda fase del parto comienza con la ruptura del coriolantoides. Acá ven, este es el color normal del líquido delantoideo. Parece orina, pero es líquido delantoideo. Y lo que se asoma acá es el amnios, que adentro tiene el líquido amniótico. Pero, o sea, entre comillas, es lo que se llama la ruptura de bolsa, es la ruptura del coriolantoides en la salida del líquido alantoideo. Se dice que en minutos ya tiene que asomarse el amnios. Y que toda la duración, la fase de expulsión, es de 20-30 minutos. O sea, las yeguas paren rápido. ¿Ah? Una vez que se desencadena el parto, si todo está normal, en 20-30 minutos el potrillo debería estar afuera. Y los eventos que ocurren es, mediante el reflejo de Ferguson, se producen las contracciones uterinas que van a promover la expulsión del feto. Las yeguas en general paren en decúbito lateral. ¿Ah? Pueden parir de pie, pero lo normal es que paren en decúbito lateral y que se incorporen y se echen y roten, giren, se revuelquen múltiples veces durante el parto. ¿Ah? Esta posición así, un zapateo, es un clásico de la yegua pariendo. Y como en todas las especies, las áreas de mayor dificultad para el pasaje son la cintura escapular y las caderas. Como ven acá, tenemos la cola vendada, que es una de las cosas que podemos hacer. Salida del amnios, y esto que se asoma es uno de los miembros anteriores del potrillo. Sin duda la presentación más común es la presentación anterior. La presentación posterior existe, pero es
muchísimo más rara que la penetración arterial. ¿Ah? Esta es la clásica posición de parto, de punto lateral. Y una cosa que es importante es que uno tiene que tratar de molestar lo menos posible a la yegua que está pariendo. Les puse estas dos flechas, vean que acá hay una gran cantidad de potrillos ya asomados y que la yegua se para, se echa. Y ven lo que les decía hoy más temprano de los alambrados. Este hilo acá es un regalo, es un peligro. ¿Por qué? Porque esta yegua de repente se acuesta, se echa, se para y expulsa el potrillo para un lado del eléctrico y ella queda del otro. Y hay yeguas que se lo van a llevar por encima, pero hay yeguas que no. Y eso ya va a ser un problema. ¿Tá? Entonces, es importante todo este tipo de cosas prácticas tenerlas en cuenta. Así como les digo que hay que dejar parir en paz, hay algunos eventos relacionados con el parto de la yegua que son emergencias. Por ejemplo, a esto que se le llama red bag o bolsa roja. Esto que ven acá es el coriolantoides, o sea, la placenta de la yegua, que no se rompió. Normalmente, como les decíamos hoy, la ruptura es esta, la membrana que se rompe, y generalmente se rompe en esta estructura que ven, que se le llama la estrella cervical. Esto es simplemente la parte de la placenta que estaba contra el cérvix. Por eso se le llama estrella cervical. Por el tipo de placenta difusa que dijimos que tenía la yegua, en que es importante el contacto entre toda la superficie de la placenta y del útero, una vez que la yegua empieza a parir y la placenta se desprende, se empieza a desprender, el aporte de oxígeno a ese feto está comprometido. Entonces, tiene que salir. Una vez que empieza, tiene que salir. Y si esta placenta no se rompe, puede llegar a pasar que el potrillo salga íntegro con la placenta, pero va, obviamente, a morir asfixiado dentro de la bolsa. Así que, si nosotros vemos esto, rápidamente hay que abrir. ¿Ah? Por supuesto que tenemos que verificar que lo que estamos viendo sea la placenta, y no otro órgano que por alguna razón salió por la vulva, y me mostrar fotos, y rápidamente se rompe. Esto es una emergencia. ¿Ah? Y seguramente de este parto salga un potrillo comprometido. ¿Ah? Porque algún grado, o sea, algún grado de hipoxia neonatal va a haber sucedido. ¿Ah? Esto es para recordarles, y después lo analizan tranquilos, este esquema, cómo el feto equino se rota al momento del parto, y vean que la rotación termina de darse realmente en el momento del parto, ¿no? Entonces nosotros a veces vemos, nos llama la atención que vemos las manitos apuntando para arriba y dijimos, ¿cómo? Este potrillo no rotó. Bueno, muchas veces la propia yegua revolcándose es la que ayuda a terminar de poner el proceso. ¿No? La expulsión del feto, normalmente vemos que se asoma una mano, la otra mano y el hocico del potrillo, porque la cintura, o sea, los miembros están desfasados para facilitar el pasaje de la cintura escapular. ¿No? Y esto también es un clásico en que una vez que pasan las escápulas y la cadera, es como que básicamente el potrillo sale expulsado así, y la yegua deja de hacer contracciones. Entonces es normal que queden los miembros posteriores dentro de la vulva, y uno no tiene que salir apurado, desesperado a sacarlos, porque de hecho el cordón umbilical suele estar intacto y todavía hay sangre que está pasando hacia el potrillo. Así que es importante, esto no es una normalidad, ¿no? Es normal, hay que dejarlo. ¿No? Acá lo ven. Esta flechita es porque algunos pretenderán que se use guante. Y una vez que el feto está fuera y todo está normal, hay que dejarlos tranquilos, porque es un momento muy importante del relacionamiento entre la yegua y el potrillo, y las yeguas después del parto están agotadas, entonces es importante dejarlas tranquilas. Yeguas nerviosas que si nosotros nos vamos a meter en el medio, a molestar, se van a levantar, se van a querer ir, etc. Y acá es importante que ocurra un buen vínculo y un buen estímulo de la madre. ¿No? Bien, la tercera fase del parto, o sea, la segunda culmina con la expulsión del feto y empieza la tercera parte. En la yegua es, como todo también, con todas las otras fases, relativamente corto.
Normalmente en media hora, 1 hora la placenta está afuera y hasta 3 horas se considera normal. Y hay que tener en cuenta que la retención de membranas fetales en la yegua puede ser un problema potencialmente serio porque predispone a infecciones y a infosfuro, ¿no? Recuerden que como en cualquier especie hay contracciones endometriales que se llaman entuertos luego de la salida del feto y que tienen que, como objetivo, la expulsión de la placenta. A su vez esas contracciones van a estar ayudadas si el feto empieza a mamar. Así que yeguas en los que el potrillo se muere puede llegar a demorar más en expulsar la placenta porque la oxitocina que se produce por el amamantamiento les va a faltar, digamos, ¿no? Una vez que la placenta es expulsada, es muy importante evaluarla porque indirectamente nos puede dar una noción de la salud de esa gestación y de ese potrillo. Esta es la forma correcta de poner una placenta equina para evaluarla, se dice que la ponemos en forma de F, cuerno grávido, o sea, acá estaban los miembros de potrillo, cuerno no grávido, que parece más grande, pero en realidad es porque es mucho más fino, ¿tá? Como más fofo. Acá lo que ven es el ámnios, enrollado, cordón umbilical, y acá tienen el coriolantoides, y por aquí es donde estaba la estrella cervical que no se rompió en aquella foto que les mostré, que aquí sí se rompió y es por donde salió el potrillo. Este es el lado alantoideo, que estaba hacia adentro. Esto es el lado fetal. ¿Ah? Acá está dada vuelta, porque cuando se expulsa se da vuelta. Si nosotros la invertimos, vemos esto, que es el corion, con esa pinta roja terciopelada, porque acá están todas las microvellosidades que se van a interdigitar con el endometrio. Esta es una foto del libro, y lo que señalan acá parece un hematoma, pero que no le dieron importancia patológica. ¿Ah? Hay que evaluar la integridad de la placenta. Es importante que la placenta salga y salga íntegra. Si quedan pedazos de placenta, tenemos que estar atentos a la salud de ese yegua, porque pedazos de placenta pueden predisponer, lo mismo que le dije hoy, infecciones, infosfuro. El tamaño se puede relacionar con el tamaño del feto también. Hay algunas áreas que normalmente no tienen micropatiloides, como por ejemplo la estrella cervical, pero pueden haber lesiones. Esto que ven acá es un amnios, que normalmente tiene que ser blanco, nacarado y finito, y esto está sumamente engrosado, ¿no? Rojo, los vasos están grandísimos, esto es una placenta. ¿No? Y brevemente vamos a hablar de la asistencia al parto. ¿Por qué podría llegar a ser necesaria la asistencia o aunque sea la supervisión? ¿Por qué supervisarlos? Porque puede pasar este tipo de cosas. Las distocias, esto que ven acá, esto es el intestino de la yegua. Esta yegua evidentemente tuvo un problema, que el potrillo desgarró el techo de la vagina y el útero, y además del potrillo están saliendo los intestinos de la yegua. Esto se resolvió, ahora les mostré una foto con una cesárea terminal, porque esta yegua está técnicamente muerta, así que todo esto para afuera, ¿no? Pero el potrillo estaba vivo, y es este que ven acá. Son potrillos que precisan, esto no es Uruguay, que precisan CTI. ¿Ah? Acá la ven, cesárea terminal, se llama esto eutanasia, y llegó hacia anestesia, se saca el potrillo, es eutanasia, porque con todos esos tripas para afuera es muy difícil que sobreviva, y acá ven esta huerfanita que necesitó cuidados prácticamente de CTI, es la misma, ¿no? Pueden pasar esto, las distocias. Este tipo de potrillos que necesitan una asistencia realmente intensiva para salir adelante. Pero ¿qué pasa? Realmente la incidencia de la distocia en la yegua es baja. Entonces, hay que evaluar si económicamente al establecimiento realmente le sirve hacer una supervisión de los partos. En los lugares en que los animales son muy valiosos, es algo que realmente se suele hacer. Pero si no, puede pasar que nunca en la vida tenga una distocia en una ¿no? Es lo que les digo, la incidencia de la distocia es muy baja, pero una vez que hay una distocia, realmente es una emergencia, por lo que les expliqué hoy, de que el potrillo en 20 minutos tiene que estar afuera, porque si no, es muy poco probable si es más de una hora, es muy poco probable que el potrillo sobreviva, y como las yeguas paren de noche, cuando
uno no puede dar la asistencia de calidad en el momento, o sea, calificada y en el momento adecuado. Cuando pasan muchas horas, las yeguas realmente se agotan y suelen llegar a las cesáreas, a veces en bastante mal estado, ¿no? Si tenemos preñeces de riesgo, por alguna razón, o preñeces de muy alto valor, es útil hacerlo. Esta es una curiosidad que se llama foal alert, que esto es algo que se sutura a la vulva de la yegua, pero que obviamente no impide el parto, y cuando la yegua pare, o sea, cuando se rompe la bolsa, esto envía una señal que, por ejemplo, te puede aparecer en el celular, ¿no? Bien. Acá esto se los voy a dejar para que miren después tranquilos, porque este es un esquema que está muy bueno. Estos son, en la primera fase del parto, nosotros podemos monitorear la intensidad de los signos, como les decía, porque si tenemos yeguas que están excesivamente violentos sus signos, podemos pensar que les pasa algo más. Incluso si por alguna razón nos perdimos la ruptura del coriolantoides, a veces las yeguas pasan muchísimas horas, y en realidad lo que está pasando es que el potrillo no puede salir, porque está en una posición anormal, ¿no? Y estos son las duraciones normales en minutos. Nos quedamos tranquilos si la primera fase del parto dura menos de 240 minutos, ¿no? Pero como saben, como les decía hoy, es bastante difícil de identificar cuándo empezó. Así que en este caso, lo más interesante es esto, monitorear la intensidad de los signos, etc. Y que si la yegua pasa decenas de horas con signo de parto y no pare, o sea, no se inicia la segunda fase, es evidente que hay algo mal, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Mirarla, cómo anda la cola, a ver si pensamos que va a parir. Durante la segunda fase, acá tienen los tiempos, ya ven, el semáforo en rojo, más de 30 minutos, o sea, si en 30 minutos ese potrillo está afuera, nos tenemos que preocupar. Y las cosas que podemos hacer es, una vez que el coriolantoides se rompió, podemos ir, nos ponemos un guante y hacemos un impacto vaginal y verificamos que la posición sea la correcta. O sea, hay un miembro, otro miembro anterior, otro miembro anterior, el hocico, perfecto, van a ser, lo dejamos. No es necesario hacer más nada. Pero, como les decía hoy, si nosotros reconocemos que hay un problema, hay que actuar rápidamente y de forma correcta, ¿no? Ahora después les voy a mostrar qué pasa cuando no actuamos de forma correcta. ¿Qué cosas sí hay que tener en cuenta en esta etapa? Bueno, si llegamos a tener una red bag, ¿no? Rápidamente, si vemos esto, tenemos que cortarlo y sacar ese potrillo. Y acá en este caso, puede pasar, como este potrillo, que quede totalmente atrapado dentro del ángulo. Entonces acá nosotros lo que tenemos que hacer es rápidamente liberar para que quede la cabeza del potrillo libre para respirar. Si necesitamos hacer tracción, como en todas las especies, tenemos de un miembro y luego del otro al mismo tiempo que las contracciones abdominales y con una fuerza prudente. No es una distosia, o sea, estamos ayudando. ¿tá? El potrillo está en una posición normal. Si es necesario, por alguna razón queremos cortar el cordón umbilical, siempre, ustedes acá ven clarito, normalmente el cordón se va a cortar solo acá. No tirar nunca o sea, descontroladamente para romperla, porque podemos provocar una hernia. O sea que si vamos a romper el cordón manualmente, hay que sostenerlo de ambos extremos. Y hay que tener cuidado, porque muchas veces en esas manipulaciones violentas podemos terminar con potrillos con costillas quebradas. La tercera fase del parto, como les dije hoy, es importante que las yeguas, si tenemos más de 6 horas, estamos realmente preocupados y vamos a iniciar un tratamiento antibiótico. Y después hay un montón de tratamientos que se pueden hacer, con oxitocina, con lavados, irrigando las arterias, los vasos uterinos con agua para que se dilaten y ligándolos, un montón de cosas. Es muy importante acá la terapia antibiótica preveniendo complicaciones. Las yeguas que hacen represión de placenta hay que estarlas encima porque puede tener una infusión. Y como les decía, acá ven, esto es un potrillo picado.
sacado, una extracción forzada con la yegua anestesiada y colgada, que eso ayuda con el tren posterior levantado, ayuda a tener más espacio para maniobrar. Esta era una yegua en que la cesárea no era una opción. Económicamente, los dueños habían dicho que no iban a pagar una cesárea, así que el potrillo tenía que salir por extracción forzada de alguna forma, y salió así, ¿no? Totomía. Pero esto que ven es el lavado abdominal de esa yegua después del parto. Después de la adopción. Y le ven acá su estado de desgracia, ¿no? Esta yegua sobrevivió, pero su pronóstico es bastante reservado. El pronóstico reproductivo hay que ver, ¿no? Así que este tipo de fotos horrendas se las pongo para que recuerden que cuando hay que, en la asistencia al parto de la yegua, hay que actuar bien, rápido, pero con conciencia, ¿no? Y en el posparto vamos a evaluar cómo quedó la vulva y el perineo de la yegua, el estado general, ¿no? El sensorio. Esta es una yegua, que si ustedes la ven, una yegua que parió de día con asistencia, ¿no? Porque ya la yegua tenía un problema, y de hecho esa noche terminamos eutanasiándola con una torsión, un vólvulo de colon, que es uno de los síndromes abdominales agudos típicos de las yeguas periparto, ¿no? Pero las otras patologías que pueden ocurrir son las hemorragias, ¿tá? Durante el parto, que a veces no llegan a ser fatales en el momento, pero se forman grandes hematomas, a veces en el ligamento ancho, dentro del útero, y que no son muy estables, y de repente puede morir una hemorragia masiva la yegua al día siguiente. Metritis, endotoxemia de la metritis, en un abdomen agudo, y es muy importante evaluar la glándula mamaria, verificar que el potrillo mame, que la yegua tenga leche, calostro, etc., ¿no? Bien, la primera evaluación reproductiva posparto la solemos hacer por ecografía una semana, pero eso realmente depende de cada clínico, cada establecimiento. Una consulta. ¿Sí? Tengo entendido que en el bovino la vaca consume la placenta después ¿Sí? del parto. No sé si en la yegua se da lo mismo o no. No es tan común. Calculo. No. Ajá, No. bien. Se la suelen robar otros consumidores de placentas. Ahí va. No, Bien, gracias. eso a campo, ¿no? Lo digo en chiste, pero no es tan común. Ajá, bien. Estamos, gracias. No sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, no voy a mirar la hora.